¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Fútbol and Fan. Atención, primer movimiento, domingo 18 de julio, el Real Madrid empieza la operación Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, según publica ni más ni menos que el equipo, toda una voz, toda una autoridad cuando se trata de la información concerniente al Paris Saint-Germain, a Kylian Mbappé y a todo el fútbol francés en general. El equipo afirma hoy que el Real Madrid habría comenzado a moverse por Kylian Mbappé. No sé, honestamente, si tiene algo que ver con la noticia que justo sacábamos ayer en la que la familia de Mbappé presuntamente habría pedido al Real Madrid ser un poquito más agresivo y darse un poquito más de prisa precisamente para poder cerrar el fichaje del jugador justo antes de que comience la temporada en Francia, que es prácticamente el 1 de agosto, cuando el Paris Saint-Germain tendrá que disputar la Supercopa frente al Lens. Y bueno, pues parece que, no sé si por eso o por quizá otro motivo que no conozcamos, el Real Madrid habría hecho su primer movimiento que, según el equipo, habría sido, por cierto, bastante tímido. Es decir, comunicar de manera oficial que quiere ir a por el jugador, que está interesado en Kylian Mbappé. Y por supuesto, tal y como estaba en los planes, el PSG ha dado un no rotundo y ha dicho que no está interesado en vender al jugador. Así que lógicamente ahora lo que queda es, después de este pequeño tímido paso, pues ver a ver quién empieza a presionar. Yo entiendo que ahora la pelota está en el tejado de Kylian Mbappé, quien tendrá que comunicar al Paris Saint-Germain por segunda vez que se quiere marchar, que se quiere ir, que por favor le dejen ir, y a partir de ahí el Real Madrid tendrá que empezar, pues lógicamente, a soltar lastre y empezar a darlo todo y a poner toda la carne en el asador por el jugador, porque evidentemente sería una atrocidad, después de haberle tenido esperando, no ir a por él de una manera más directa y agresiva. Así que de momento el primer paso está dado, que es lo bueno. Y lógicamente, ya que hemos empezado a hablar de Take Kubo, lógicamente, cómo no íbamos a hablar del otro jugador que también estaba en ese encuentro y que al final terminó sustituido y que por supuesto tuvo un paso pues en la misma línea de los que tiene por el Real Madrid. Una presencia discreta, una actuación discreta que desde luego no ayuda nada a revalorizarse en el Real Madrid. Se trata de Marco Asensio y, como digo, al igual que el resto del equipo estuvo más o menos igual, y encima con un Kubo que, en mi opinión, tuvo una actuación quizá no estelar, pero sí muy buena, muy destacada. Lo cierto es que Marco Asensio pues pasó, como digo, completamente desapercibido. Tal y como comentaba cuando decidió marcharse y aceptar el reto de ir a jugar con la selección olímpica, ojo, este partido era amistoso, no era todavía olímpico, yo personalmente creo que Asensio se equivocaba. Evidentemente, cuando hay tantos jugadores en el Real Madrid peleando además por un puesto muy similar, tú no puedes marcharte y dejar que la competencia haga su trabajo. Tú tienes que estar desde el comienzo ahí. Tienes que estar desde el principio demostrando que efectivamente quieres formar parte del proyecto y que además tienes las habilidades y herramientas suficientes como para ser importante, porque además, dejadme que os diga una cosa, si hay alguien que parte con un cierto cartel que le otorgue y proporciona una cierta ventaja sobre el resto, ese es Marco Asensio, que todavía tiene muy buen cartel dentro del Real Madrid. Pero si tú agarras y te vas a la selección española y encima allí no terminas de arrancar, ¿cómo Carlo Ancelotti vas a querer que piense que tú estás preparado para venir al Real Madrid? O por lo menos para luchar por un puesto. Va a ser muy complicado. A no ser que todo cambie en estos partidos olímpicos, donde ya sí veamos un mejor Marco Asensio, para mí, cada vez que Marco Asensio no deslumbra en un partido, es un paso más en una próxima salida, o por lo menos ostracismo, condenado al banquillo en el Real Madrid. Así que bueno, veremos a partir de ahí qué es lo que ocurre. Bueno, pues tal y como podéis imaginar, con todo este ajetreo que hemos tenido durante la semana de los infames audios de conversaciones privadas robados a Florentino Pérez, no podía por menos que dar mi opinión acerca del tema, pero ya no de los audios, sino de lo que yo entiendo que subyace por encima de todo. Para muchos, cuando le apuntan a la luna se quedan mirando al dedo, pero no es este sinceramente mi caso.
En mi opinión, creo que todo madridista, todo buen madridista, debe ver algo incluso más reluciente, importante y sobre todo esperanzador en estos audios, más allá de los términos del lenguaje descuidado de Florentino, que es normal dentro de conversaciones privadas, donde todos evidentemente relajamos el lenguaje, pero lo que nos debería dar la esperanza, o mejor dicho, la certeza de que tenemos a uno de los mejores presidentes que jamás el Real Madrid haya tenido, es precisamente ver cómo en todos ellos hay un denominador común. Porque no nos engañemos, al final todos hemos pinchado en los audios que nos ofrecía YouTube de los diferentes canales que han subido los audios a la plataforma, y todos hemos escuchado lo que se ha dicho, y si no lo habéis escuchado, lo habréis leído. Es decir, básicamente nos han bombardeado para que todos supiéramos perfectamente que, entre comillas, ogro, malísima persona era Florentino Pérez, ya lo veis. Así está el nivel, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, obviamente todos los hemos escuchado, hemos leído lo que decía de uno, de otro, pero si sois medianamente inteligentes, que yo creo que si estáis en este canal es porque lo sois, os daréis cuenta de que todo madridista a día de hoy no solo no debería estar triste ni sufriendo por Florentino, sino que todo lo contrario, deberíamos estar dando palmas con las orejas. ¿Y por qué? Porque efectivamente, en conversaciones arrebatadas de manera ilegítima, conversaciones privadas, íntimas, personales, hemos visto que ni aun en ese contexto tenemos a una persona que nos apuñale por la espalda, sino todo lo contrario. Tenemos a una persona que defiende el escudo y al Real Madrid, la institución y la marca, por encima de cualquier nombre. Como habréis visto en los diferentes episodios, como digo, nombres como el de Figo, Raúl, Casillas, Özil, Mourinho, Cristiano Ronaldo, iban pasando uno a uno, capítulo a capítulo, por, bueno, la afilada lengua de Florentino. Lógicamente utilizando, pues como he comentado antes, un lenguaje descuidado que es el propio de una conversación teóricamente entre amigos. Desde luego se ha descubierto que no era así. Pero lo que subyace de todo es ver cómo lo que critica Florentino Pérez de todos ellos es a veces el poco compromiso, la vista corta o la poca visión que tenían los futbolistas con respecto a su papel y su trabajo en el Real Madrid. Por ejemplo, hablando de Raúl, de Casillas, cuando decían que son las dos grandes estafas. Por ejemplo, en el caso de Raúl se refería a una actitud que no beneficiaba en nada al equipo. Es decir, que era una actitud egoísta, de tratar de dominarlo todo, de controlarlo todo, de convertirse en una persona tóxica para el vestuario, que era lógicamente al final perjudicial para el equipo. Por cierto, la de Raúl, una alianza que establecía con Figo, que iba luego, un poco más tarde, en la misma onda. Dejadme que os diga una cosa, no se trata ni mucho menos de criticar a Raúl. Todo esto, concretamente el episodio de Raúl, ocurrió hace de 12 a 15 años. Lo que quiere decir, porque los de Raúl concretamente son del año 2006, lo que quiere decir que tampoco Raúl, el Raúl de hoy que conocemos es el Raúl de entonces. O sea, no me digáis que un Raúl actualmente de 43 años, completamente metido y mimetizado con el Real Madrid en su nueva labor de técnico del Castilla, va a ser lo mismo que el jugador Raúl González de hace 15 años, probablemente un tanto más inmaduro, quizá un poco más egoísta, por aquello de ser la estrella del equipo. Evidentemente no se está juzgando al Raúl de hoy. El Raúl de hoy es una persona de club, es un entrenador de club, es un tipo que, en mi opinión, pone al Real Madrid por encima de todo. Y, lógicamente, lo que subyace de todo esto, y como buena prueba de lo que digo, de que Florentino mira por el Real Madrid por encima de todo, es que Raúl volvió al Real Madrid. Estuvo fuera y cuando fue el momento volvió al Real Madrid y se le dio una oportunidad. Es decir, que a pesar de que a Florentino no le cayera bien, ahí está. Porque la decisión que toma Florentino es en base a lo que le interesa al club, no lo que le interesa a él. No es una venganza personal, no es te odio y por eso tú no vas a trabajar aquí mientras yo esté aquí, no.
Florentino se traga lo que piensa y dice, no, es conveniente que este señor esté en el Real Madrid porque es leyenda del Real Madrid. Y 3/4 de lo mismo ocurre con Casillas. Casillas puede ser lo que sea, haría lo que hiciera, pero está hoy en el Real Madrid. Hoy está en el Real Madrid. ¿Me entendéis? Y eso significa que hay un profesional al frente del Real Madrid que por encima de su opinión personal mira por los intereses del club. Y si no hay más de los que podrían estar, por ejemplo, Figo, por ejemplo, bueno, Cristiano Ronaldo está todavía en activo, por ejemplo, Ronaldo, es porque ellos no han querido. Zidane volvió también, del que dijo que le quedaban 3 telediarios y tal y cual, pero volvió al Real Madrid. Ronaldo podría estar perfectamente en el Real Madrid. De hecho, Ronaldo estuvo antes de ser presidente del Valladolid, creo que estuvo como embajador del Real Madrid. Es decir, que al final el presidente se da cuenta de lo que es bueno para el club. Por eso el club está siempre por encima de todo. Por lo menos con Florentino. Si me dijerais que le han descubierto diciendo qué asco de equipo, qué asco de Real Madrid, qué asco... Pues diría, claro, es que es una persona que odia al Real Madrid y está al frente de él, del equipo. Pero no, lo que vemos es que todos los insultos, todas las críticas van en dirección a los jugadores, precisamente por no comprometerse. O por no comprometerse lo suficiente, o por hacer gestos. Por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo y de Mourinho, criticaba pues su actitud desafiante, hasta cierto punto chulesca, tal y cual, por una cuestión de carácter. Y obviamente eso tampoco beneficia al Real Madrid. Por eso en su día, aunque claro, yo no estaba en YouTube y todos estos canales que hay ahora en YouTube no existían, por eso precisamente a mí no me gustaba Mourinho, porque aunque le reconozca que era un buen entrenador para ese momento, para esa situación que vivíamos con un Barcelona que estaba a tope, sus maneras, sus formas perjudicaban y dañaban la imagen del Real Madrid, ¿me entendéis? Por eso, porque el Real Madrid es todo, no es solo honestidad, es imagen también, y la imagen tiene que ser positiva. Así que personalmente, si uno tiene que sacar conclusiones de todo este, entre comillas, escándalo de los audios, no es que Florentino es un falso, es un hipócrita, mira por su interés personal, todo lo contrario. Florentino es una persona que antepone su propio interés por el bien del club, que antepone su propia opinión por el bien del club, que antepone sus propios deseos personales por el bien del club, por el bien de la marca, por el bien de la institución, por el club, por encima de todo. Pone al club por encima de sí mismo. Así que, ¿qué reproche se le puede hacer a Florentino? Es decir, nosotros como madridistas, ahora que han salido por ahí tantos audios diciendo que, bueno, me parece que fue el de Mr. Seitan, que comentaba que ¿veis como la importancia de los medios y tal y cual? Bueno, para mí creo que ha quedado demostrado lo primero, número uno, que los medios no son un bloque, sino que hay guerras entre ellos, entre facciones. Y lo segundo, que el Real Madrid lo que trata no es de controlar a los medios, sino de que los medios no le machaquen. Porque lo que ha sufrido en el Real Madrid con determinados medios, con determinados programas, ha sido tan absolutamente infame que lo que ha intentado es ecualizar un poco más, igualar la lucha de fuerzas para que, si bien es cierto, no sean, lógicamente, apesebrados del Real Madrid, tampoco sean encazadores asesinos de la marca Real Madrid o antiflorentinianos, como comentaba ayer Crossismo95 en el maravilloso audio que subió acerca de los audios, mentiras, el departamento de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, no se le puede reprochar a Florentino nada en este aspecto. Desde el punto de vista de un madridista, si sois madridistas, de verdad, sacad el orgullo hoy más que nunca. O sea, que no os han pintado la cara, que no nos han pintado la cara, que el club sigue estando por encima de todo y que encima tenemos un presidente que, tal y como han demostrado muchos youtubers barcelonistas, han elogiado el papel que ha jugado Florentino, no solo en este tema, sino en otros, como por ejemplo en las renovaciones de jugadores o en no poner a los jugadores por delante del club. El club está por encima de todo.
Y reputados barcelonistas así lo han dado a entender. El propio Piqué, que no tengo que deciros qué tipo de esperpento es a veces, reconocía la buena labor de Florentino por delante de la de Bartomeu, aunque tampoco hay que ser la hostia para estar por delante de Bartomeu. Pero bueno, ¿me entendéis lo que os quiero decir? El propio Mr. Seitana ha elogiado a Florentino en el mismo tema de las renovaciones y de poner al club por encima de todo. O por ejemplo en el tema de la Superliga. O sea, el Real Madrid, el madridista como yo, el madridista como tú que estás escuchando este audio, no se tiene que sentir avergonzado porque han pillado a su presidente diciendo esto o lo otro. Al contrario, se tiene que sentir orgulloso porque tiene un presidente que ha puesto al equipo por encima de todo y por encima de todos. ¿Me entendéis? Así que no os preocupéis, sacad la camiseta, que nadie se sienta avergonzado, porque a día de hoy Florentino Pérez es lo mejor que le puede haber pasado al Real Madrid y estos audios encima vienen a confirmarlo. Que nadie, absolutamente nadie, se ríe del club, se llame Guti, se llame Raúl, se llame Casillas, Cristiano Ronaldo, Mourinho o quien sea. Por encima de todos, incluido del propio Florentino, está el Real Madrid y que se le meta a todo el mundo en la cabeza. Y dejadme ahora que haga un breve paréntesis acerca de otro jugador que es cierto que está en la rampa de salida, pero desde luego no será por los méritos que hace. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Porque ayer este jugador, un tal Takefusa Kubo, se enfrentaba a la selección española, con obviamente su selección nacional, y llevaba a cabo una de las jugadas que se han quedado en la retina de todos los madridistas en las últimas 24 horas. Y era la arrancada y la asistencia que daba Doan para marcar el gol que hacía frente a España en ese amistoso que finalizaba con 1-1. Lógicamente no tengo que deciros que una vez más Kubo se lució con su selección. Se lució por lo menos por delante de otros dos madridistas que también estaban en ese partido, como Asensio y Ceballos, y de alguna manera vuelve a ponérselo difícil a Carlo Ancelotti. Lógicamente yo ya lo he dicho muchas veces, Take Kubo tiene talento. Take Kubo solo tiene un problema, entre comillas, para estar ahora en el equipo del Real Madrid, o por lo menos para ser un indiscutible, que es el físico, básicamente, y la edad. Una vez que supere esos superables obstáculos, yo os digo que Kubo va a presentar batalla y va a ponérselo aún más difícil a Carlo Ancelotti. Si esta temporada, efectivamente, como parece que va a ser, termina en la Real Sociedad y puede destacar en el equipo de Imanol, dejadme que os diga que Take Kubo tiene muchas posibilidades de retornar al Real Madrid y convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo. No le minusvaloréis, de verdad, no le infravaloréis. No penséis que Kubo es un jugador chiquitito, débil, pequeño, complejo, no. Kubo es un tipo súper adaptable, que tiene magia en sus botas y que desde luego tiene unas ganas de comerse el mundo tremendas. Así que mucho ojo con Kubo, porque lo que hizo ayer en el partido de Japón-España puede ser la antesala de algo más grande. Y precisamente así lo han recogido en Gol, donde dicen que el propio jugador se ve a sí mismo con opciones suficientes de quedarse en el Real Madrid. Claro, yo no tengo que deciros la ilusión que me haría. De hecho, se rumoreaba por ahí en los mentideros que Carlo Ancelotti quería al jugador. Y de hecho quiere al jugador como quería también a Brahim. Al menos haberles dado la oportunidad que entiende se merecen en el equipo blanco. Sin embargo, otras cuestiones a veces mandan, sobre todo en determinados jugadores con determinado perfil, y lógicamente los intereses del club están por encima de todo. Así que a partir de ahí, lo que a mí ya me queda por pensar es que Kubo algún día volverá al Real Madrid. Lo que ocurre es que todavía tiene que llevar a cabo un periplo, una travesía por el desierto, diría yo, que muchos jugadores en el Real Madrid han tenido que llevar y por la que pasar. Y lógicamente Kubo, a pesar de su primera estadía en el Mallorca, que fue en líneas generales muy positiva, el año pasado fue una tragedia. O sea, lo que vimos frente a con el Villarreal y con el Getafe no es ni mucho menos lo que se esperaba. Desde luego las cesiones no tienen ese propósito. Así que a partir de ahí, lógicamente, lo que a uno le queda por ver es que este año precisamente frente a la Real Sociedad todo vaya bien, que todo vaya mejor, que tenga protagonismo en el equipo de Imanol. Un equipo de Imanol, por cierto, que a veces también se nutre de talento joven, como pueda ser
Isaac y por supuesto Odegaard en años anteriores, que creo que han sido de los jugadores más destacados, junto con algún otro por ahí, como Yarzábal y tal y cual. Y bueno, pues en ese sentido, creo que Kubo lo puede hacer muy bien. Y ojalá, a pesar de que él se vea con opciones, yo personalmente creo que no se va a quedar. Yo personalmente creo que el Real Madrid no va a permitir que vuelva al equipo sin haber tenido una experiencia más. Además, dejando que os diga que no tiene posibilidades por el tema de ser extracomunitario y ya tenemos el problema de Bale cuando vuelva, con Militao, Rodrigo y Vinicius. Así que veremos a ver qué ocurre, pero yo lo veo complicado que se quede esta temporada. Y hacemos un pequeño paréntesis en todo lo que se refiere a fichajes, salidas, traspasos, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con lo que es la actualidad pura y dura de nuestro equipo, que hoy pasa lógicamente por ese entrenamiento, entre comillas, a puerta cerrada contra el Rayo Vallecano. Un entrenamiento donde va a estar un delantero que yo, sinceramente, a pesar de lo poco laureado que ha sido, estoy deseando ver. Se llama Miguel Latasa, ha sido jugador del Castilla hasta hace muy pocas fechas. De hecho, sigue siendo jugador oficial del Castilla. Y bueno, pues fue uno de los grandes protagonistas de la Youth League el año pasado, en esa conquista del equipo de Raúl, donde marcó 4 goles y 7 en 7 partidos. Lógicamente, sin Jovic y sin Mariano, y sin Benzema, por supuesto, Latasa va a ser, al parecer, el delantero titular. Y lógicamente, no tengo que decirle que está ante una oportunidad de oro de convertirse en uno de los futuribles del Real Madrid. Con su 1,91 de estatura, con 20 años y con un juego de pies que al parecer ha asombrado a propios extraños, Miguel Latasa puede convertirse hoy en la auténtica alternativa para la delantera del Real Madrid en el caso de que otros no la quieran. Y me explico. La delantera del Real Madrid, tal y como he comentado últimamente, es una delantera, es un puesto, es una posición caliente. Es decir, está muy cotizada y normalmente no son jugadores del Castilla o españoles incluso los que suelen estar por ahí. ¿Por qué? Porque la delantera, es decir, el responsable de hacer goles, siempre tiene otras implicaciones dentro del Real Madrid que van más allá de lo futbolístico, van más allá de lo deportivo y se van a lo extradeportivo. Es decir, el tirón de marketing que puedes tener, que lógicamente te da, en mi opinión, una posición o un escalón por encima, te pone un peldaño por delante de otros jugadores nacionales. Así que Miguel Latasa sabe que parte con desventaja, ha visto lo que ha ocurrido con Mariano, ha visto lo que ha ocurrido con Borja Mayoral, pero bueno, no quiere decir que se rinda desde el principio, así que ojalá que le vaya bien, que haga un saco de goles y que nos demuestre que el Real Madrid tiene alternativa también en la delantera. Otra de las grandes incógnitas que está en el aire todavía y que tenemos que saber y que probablemente sabremos muy pronto, es precisamente quién heredará el 4 de Sergio Ramos. Bueno, parece que la semana que viene, que tiene que venir uno de los jugadores más esperados porque es hasta la fecha el único fichaje de relevancia, de relumbrón del Real Madrid, es David Alaba. David Alaba, dejadme que os diga que esta misma semana que entra vendrá a la capital de España y según hemos podido saber, el jugador será presentado y lógicamente ahí es donde se resolverá la incógnita. Si David Alaba finalmente hereda y luce el número 4 de Sergio Ramos, pues ya no habrá debate. Pero José Félix Díaz, que es un experto y maneja siempre buena información del Real Madrid, alude esta misma mañana a que nadie en el equipo blanco ha solicitado el 4 de Ramos. Lógicamente la sombra de Ramos, como él mismo dice, es muy alargada. Y evidentemente ninguno, en mi opinión, se va a atrever. Con lo cual, yo creo que quizá David Alaba, que viene de fuera, que es un, de momento, outsider todavía, quizá pueda tener los arrestos, las agallas para heredarlo. Y además no estaría nada mal. Pero claro, un David Alaba jugando con el 4 de lateral izquierdo, todavía de central lo veo, pero de lateral izquierdo carrilero, no lo sé. El caso es que el Real Madrid todavía no ha resuelto esta cuestión y como comentaba el otro día José Luis Sánchez, y os lo traía aquí al canal, nadie, al igual que la selección española, había solicitado el 15 que había llevado Ramos en el equipo nacional, con lo cual hay una posibilidad muy grande de que por primera vez en muchos años en el Real Madrid nadie luzca el simbólico número 4 que ha lucido normalmente pues quien es y quien ha estado al frente de la defensa del Real Madrid, primero, mejor dicho, últimamente Ramos y primeramente Hierro antes que Ramos. Así que veremos a ver qué ocurre con todo eso. Tanto es así que aquí tenemos la segunda noticia en la que filtran, dicen
dirían que Mbappé habría comunicado ya, aparte de sus compañeros, no solo su intención de no renovar, sino también la de firmar por el Real Madrid. Lógicamente, no tengo que deciros lo buenísima noticia que es esta también, amén por supuesto de la primera, que es la realmente importante, que es la de que el Real Madrid va ya a por el jugador y el Paris Saint-Germain lo sabe. Bueno, esta noticia acerca de que sus compañeros o allegados, o algunos de ellos por lo menos, tendrían ya conocimiento de las intenciones de Mbappé, no me extrañaría nada que estuviera ciertamente hilada con la de que el amigo youtuber de Benzema, que salió ayer en todos los periódicos, en todos los canales de YouTube, acerca de que el jugador, o el tipo, este sujeto de YouTube, habría dicho que Mbappé estaba por firmar por el Real Madrid, pues tuviera algo que ver. Evidentemente, si Mbappé lo ha comunicado, lo ha filtrado a compañeros, amigos del Paris Saint-Germain, que a su vez son conocidos, cercanos también de este famoso youtuber, pues lógicamente se lo habrían dicho y automáticamente el youtuber pues habría arrancado el 100% y habría subido al canal ese vídeo diciendo que ya era oficial, aunque yo creo que exageró un poco, el hecho de que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid. Hombre, vamos a ver qué ocurre. Evidentemente yo espero que así sea, espero que este señor tenga razón, porque seguramente además cuente con muy buenas fuentes de información, pero hombre, lo cierto es que hay que ser cautos, prudentes, pero bueno, lógicamente tanto la primera noticia que os he dado como esta segunda, en la que se comenta que Mbappé ya habría dicho a sus compañeros que se quiere marchar, pues lógicamente creo que estamos en la buena dirección, que todo esto va sonando a música, que todo esto va teniendo más cada vez sentido y bueno, pues ahora ya lo que queda es esperar un feliz desenlace, yo creo que más hacia el mes de agosto que todavía a finales de julio, pero creo que todavía el verano va a ser muy largo. Y si para cuando estoy grabando este audio no se ha producido ya, dejadme que os diga que ayer, repensando un poco cuál ha sido mi postura con el tema de la venta de Varane, en el sentido de que, a pesar de que por supuesto concuerdo con el club en que hay que venderle, creo que es lo mejor que puede hacer el Real Madrid porque él se quiere ir y el Real Madrid no puede esperar al último año de contrato, o mejor dicho, a que finalice su contrato el año que viene y dejarle salir gratis. Precisamente por eso creo que el Real Madrid no va a tener más opción que venderle seguramente a la baja. A mí me encantaría, por supuesto, que bueno, pues el Real Madrid sacara un pastizal por él. Pero teniendo en cuenta que es el último año y teniendo en cuenta que el jugador pudiera salir gratis el año que viene, creo que al final el Real Madrid, con un mercado marcado evidentemente todavía por la pandemia, por la crisis financiera, no va a tener otra salida más que efectivamente deshacerse de Rafa Varane por un precio que ronde seguramente los 45 o los 48 millones. Seguramente, a pesar de que The Sun haya dicho que 58 millones, tampoco os extrañe si lo oís por ahí que al final el Real Madrid acepte 45 o 50 millones. A mí no me extrañaría nada. Y sinceramente creo que aunque no me guste y me sepa muy mal, lo cierto es que con un año de contrato nada más por delante no te puedes arriesgar a pedir demasiado. Es decir, la posición de los clubes justo un año que termine contrato el jugador a un año vista, no tiene sentido enrocarse en pedir 70 kilos o nada. No lo tiene. Así que por eso precisamente creo que el Real Madrid finalmente terminará aceptando lo que le ofrezca el United. Yo creo que lo va a dar por bueno. Y si efectivamente el United se viene a poner, lo que hablamos, 48, 50 millones, el Real Madrid va a terminar aceptando. Lo va a tener muy complicado de otra manera, si no. Daos cuenta de que el jugador puede presionar, el equipo puede presionar, el United puede presionar y no le va a quedar otra al Real Madrid. Y además al final son 50 kilos que vienen muy bien este año, más luego la vuelta del público a los estadios. Así que yo creo que finalmente el Real Madrid terminará dando su brazo a torcer. Y luego otra noticia que me ha sorprendido, aunque tampoco demasiado, porque sinceramente era cuestión de sentido común, lógica y un poco de raciocinio. Se trata de que Duncan Castles, que al parecer es un periodista buen conocedor también de todo este mundillo, ha afirmado que el Real Madrid en su momento le ofreció a Rafa Varane entrar en la operación Mbappé. Obviamente, si el jugador tenía ganas de probar algo distinto, teniendo en cuenta que es francés, teniendo en cuenta que es central y teniendo en cuenta que le queda un año de contrato con el Real Madrid, pues lógicamente el Real Madrid, interesado a su vez en Mbappé, habría pensado, bueno, ¿y qué mejor opción que la de poner a Rafa Varane sobre la mesa para entrar en la operación por Mbappé?
Bueno, pues al parecer el jugador se negó en rotundo. Es decir, no fue un no sencillo, fue un no en el sentido de a mí no me metéis en esto, que yo a Francia no quiero volver más que para visitar a la familia y poco más. Es decir, para Varane la ultimísima prioridad era volver a la Liga Francesa. La primerísima prioridad es la de ir a la Premier. Por eso, de ahí que el United esté tan cerca ya de contratarle, del que por cierto os daré ahora más detalles. Así que lógicamente no hubo remedio, no hubo posibilidad y evidentemente el Real Madrid tuvo que renunciar a una opción que en mi opinión era quizá la más interesante para todo el mundo, quizá la más sensata y quizá la mejor para todos, no para Varane, al parecer. Lógicamente este muchacho, bueno, pues seguramente estará buscando un proyecto nuevo en la Premier porque sea el único gran fútbol que le queda por probar, por lo menos a su criterio, y así, puesto que tiene al Manchester United, lógicamente, tras sus huellas, tras la pista, pues qué mejor que cerrar un trato con él, decir que no a la Liga Francesa y automáticamente marcharse a la Liga Inglesa. Así que bueno, aunque para el Real Madrid apuntaba todo muy bien, pues lo cierto es que parece que Rafa Varane no ha hecho mucho por ayudar al Real Madrid en su conquista de Mbappé. Y por supuesto, con permiso de Mbappé y de Rafa Varane, que son a día de hoy, 18 de julio en mi opinión, los nombres que más suenan en el Real Madrid por diferentes motivos, uno porque quiere llegar, el otro porque se quiere ir. Lógicamente, esta noticia que os voy a pasar aquí ha caído como un auténtico jarro de agua fría en muchas partes. Al parecer, el Real Madrid habría, según The Mirror, ofrecido ni más ni menos que a Vinicius Jr. al Manchester United. Teniendo en cuenta que el United es un equipo que ha gastado ya 90 millones en Jadon Sancho, otros presuntamente 50-60 en Rafa Varane, es un equipo que a día de hoy no puede permitirse el lujo de gastarse otros 70 adicionales o 60 en Vinicius Jr. Así que el Real Madrid le habría puesto aún más fácil las cosas y le habría dicho al United, ¿por qué no firmáis una cesión con opción a compra? Que quizás sea otra opción mucho más interesante para vosotros. Así que lógicamente parece, según este periódico, que el United podría estar efectivamente estudiando esa opción. Evidentemente no tengo que decir, y no es ningún secreto porque ya lo he venido comentando, y lo dije además ayer en el último vídeo, el marrón para Vini este año es muy grande. Este año todo ha cambiado. Este año no va a ser otro año de prueba en el que venga, vamos a ver si vamos mejorando poco a poco. Este año, cuarta temporada del brasileño en el Real Madrid, es la temporada en la que tenía que romper. Carlo Ancelotti así se lo ha dado a entender. O revientas tu cuenta goleadora, o si no, aquí no tienes nada que hacer. Con un equipo en el que la banda izquierda va a tener muchos más pretendientes de lo habitual, lógicamente Vinicius se tiene que poner a la cabeza de esa lista de pretendientes. Y además, no me preguntéis cómo, pero lo tiene que hacer. Si no, automáticamente a mí no me estaba extrañando que esta noticia saliera en cualquier momento. Es decir, la de que Vini está en el mercado, la de que Vini es transferible y la de que Vini, a pesar de su buena voluntad, no va a tener espacio en el Real Madrid. Y así parece que se va a confirmar. Así que ahora veremos a ver qué es lo que ocurre, pero para mí esta noticia tiene mucha veracidad teniendo en cuenta que la posición de Vini está muy cotizada.